Coartada Podcast. Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Coartada Podcast. Otra vez aquí reunidos, juiciosos. Como les prometimos el capítulo pasado, vamos a estar juiciosos. Es impresionante este juicio. 2 semanas seguidas. Recién bañaditos. Vamos a intentar hacer las cosas bien, a intentar tenerles un buen producto y esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, traerles cosas buenas y por eso hoy vamos a hablar de un súper tema. Hoy el tema es el tema. Es el tema de temas. No, y además que eso es lo que está desvelando ahora muchos de los colombianos. Oiga, yo cuando estaba en Bogotá, una vez estaba por el sur, veía cómo la gente sale, el que trabaja de celador en la bicicleta, lleva a su esposa y llevan su comidita en la bicicleta. 3:30 de la mañana, 4 de la mañana. Y esa gente de a pie allá, y la que más sufre, y muchos a veces desde la comodidad se encargan de hablar por Twitter y que suban la gasolina, que suban todo, les importa un carajo. Y hoy venimos a hablar de eso. De eso, es un tema una de las palabras más buscadas hoy no, bueno, en estos últimos meses, una de las palabras más buscadas en Colombia. A mí como economista me alegra muchísimo que la gente se empiece a interesar por estas cosas, porque vamos a hablar de la inflación. Ese es el sueño de todo economista, ¿no? Que la gente quiera entenderlo, que la gente... Sí, porque es que nuestra carrera es una carrera, pues obviamente, la función de un economista, digamos, o función no, es hacer que los recursos escasos rindan. ¿Sí? O sea, estamos muy mal de economistas en Colombia. No, acá hay brillantes. Acabaron de echar a uno del ministerio que es el mejor del mundo. No, para mí Ocampo es el papá de los economistas en Colombia. Pero bueno, digamos que vamos a hablar un poco de inflación. Vamos a hablar de por qué las cosas se están poniendo caras. Primero, digamos, hay mucha gente, yo hago parte de esos. No conocemos muy bien el tema. ¿Qué es la inflación? ¿Qué es? Bueno, yo les voy a leer un concepto para que lo tengamos como muy conceptualizado y sepamos qué es la inflación. Según el Banco de la República, la inflación se define como el incremento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y de los servicios, que con más frecuencia tienen mayor importancia dentro de los hogares de un país. Este fenómeno económico se puede ver desde 2 puntos de vista: desde la demanda o desde la oferta. No me voy a ir un poquito más para allá porque quizás nos enredamos. No se vaya. Todo bien, por favor. No. Hay un profesor, en términos coloquiales, castizos del colombiano de a pie, ¿qué es? Hay un profesor que me decía, es el precio del dinero en el tiempo. Ok. El precio y el dinero en el tiempo. Entonces, ¿qué es la inflación? Entonces, la inflación es el incremento de lo que... la valorización de la moneda, de su moneda o de las cosas, más que todo de los servicios, de los productos, es el incremento, es esa, ¿por qué está más caro hoy un tomate? Entonces es porque hay una inflación. ¿Tiene que ver algo el alza, digamos, de los combustibles ahora aquí en Colombia por la inflación? O sea, ¿eso hace parte de la inflación o eso tiene otra connotación? Hace parte, claro que sí, por supuesto. ¿Por qué subió la gasolina ahorita? Bueno, la gasolina sube por un tema de unos fondos. Hay un fondo para la gasolina en Colombia y este fondo el Estado lo subsidiaba. ¿Por qué empezó a subir la gasolina? Porque el Estado ya no subsidia ese fondo. Porque el Estado piensa que la gasolina es algo que consumen solo la gente rica en Colombia. Que no sé. Teoría, y es que teoría sí, ¿no? No, hay 9 millones de motociclistas, creo. Ok. Claro. En teoría yo soy un hijo de puta. Los taxistas son. No, y es que además. Por ejemplo, qué pena, Juanca, lo voy a interrumpir solo para. No, pero es solo para, de verdad, como llevarlos bien al tema y de aquí en adelante ya ustedes opinan. Por ejemplo, ¿por qué la gasolina influye en el precio de los alimentos? Eso, ahí va yo. Hay economistas que dicen que no. Yo digo que sí. ¿Por qué? Porque vivo en Boyacá. Dicen que no le suben al diésel lo han tenido quieto. Sí. Y no le suben al diésel porque es por donde, digamos, de diésel es que, digamos, funcionan los camiones grandes y todo eso. Los buses intermunicipales. Exacto. Pero lo que no saben es que en los pueblos como Boyacá... Lo que saben, pero se hacen los mares. Sí, o saben o se hacen los bobos. En pueblos como Boyacá sacan los productos de la finca en pequeños carritos que sí funcionan con gasolina, porque las vías terciarias en nuestro país están tan acabadas que por allá no pasa un camión grande. Exacto. Entonces,
como están sale el cultivo, ¡prum! Para salirlo a una vía principal o que lo recoja el camión que funciona con ACPM y con el diésel, vienen los carritos. Entonces, ¿qué hace usted? Le incrementa la papa un poquito porque usted la sacó de su carro, pero como dicen ustedes que muchas veces los ministros o no lo saben, los economistas de alto gobierno, pero es que a veces sí no saben eso porque no se sumergen en el territorio. Vea que hace un poco la ministra de Minas, no sé si tuvo un desliz ahí. Uno de sus 50 de sus locuras, se refirió a San Andrés como un municipio. El municipio de San Andrés. Y si San Andrés es uno de los destinos turísticos más importantes que tiene Colombia. San Andrés suena muchísimo. Y si ella no conoce, digamos, aquí una vereda de Aquitania por allá, en una de esos recónditos veredas que lo que dice César funciona con ese combustible, ¿ustedes creen que ellos saben eso? Seguramente no. Pero bueno, también hay que dejar muy claro que no es el único factor que afecta a la inflación, ¿no? La inflación es es un conjunto de cosas, por ejemplo, imprimir billetes de más, que es lo que pasa, por ejemplo, en Venezuela o en Argentina, que piensan que imprimiendo plata, pues obviamente, entre más haya. ¿Ustedes saben qué hacen con los diamantes para que los diamantes sean costosos? ¿Qué hacen? Los vuelven así pequeñitos y todo eso. Los guardan. Los guardan. Los guardan en bóvedas para que no sea un bien y hay mucho exagerado. Hay mucho, pero los guardan para que sea un bien único, o sea, para que sea muy difícil de obtener, y entre más difícil de obtener sea un bien, más costoso es, ¿no? Okay. Entonces, si hay mucha plata, mucho peso colombiano en la calle, pues vale menos. Esa es una regla clásica. Entonces, vuelvo y repito, la inflación tiene muchas cosas, pero sí hoy el gobierno se lava las manos, que eso a mí sí me parece un poco malo, porque no se puede lavar las manos, porque sí, sé que obviamente la guerra en Ucrania, el tema, obviamente, no sé si ustedes sepan, en Estados Unidos le están subiendo todo el tiempo al interés ahorita, el Banco de la República, que es el Banco del Estado, cada ratico está subiendo los intereses hacia los bancos, y eso obviamente aumenta, hace que el precio del dólar suba, que se mantenga costoso en el resto de lugares. Sí, yo entiendo eso, pero hay decisiones gubernamentales que están subiendo el riesgo de invertir en Colombia, y eso también aumenta la inflación. Entonces, en Colombia, ¿cómo estamos? O sea, eso que usted dice ahora es supremamente importante porque todo está bajando. O sea, digamos, la inflación sube porque a veces dicen, bueno, subió el salario mínimo, le aumentaron, pero igualmente esa misma inflación hace que todo a su alrededor crezca, la canasta familiar y demás. ¿Cómo estamos actualmente de inflación en Colombia? ¿Estamos bien, mal? ¿Se subió, se bajó? ¿Estamos sostenibles? ¿La economía va en declive? ¿Cómo está ese tema? No, mire, el propio DANE, que es digamos que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, ellos mismos han dicho que la variación en la inflación hoy puede estar por encima de un 14%. Es decir, en promedio, ¿no? Porque, por ejemplo, hay alimentos que subieron más del 20-30%. En promedio, hay un 14% de que la vida ha sido más cara. Porque vea que yo estuve hace poquito haciendo mercado y llevaba, no sé, y eso que uno va a los supermercados pequeños y todo ese tema, y no me alcanzó, llevaba 3 bolsitas, 90.000 pesos, la fruta está bueno, pero si compras en Carulla, claro. No, yo estoy viendo al supermercado. Es que los jóvenes cabal compran en Carulla. No, es que estoy viendo al supermercado de barrio. A la plaza, sí. A la plaza del sur. Se junta de plaza. Claro, y está caro la fruta, está cara la granadilla, el kiwi, está caro el tomate, la papa. No, está caro, está costoso. Entonces yo me hacía esa pregunta y ahora que César estaba hablando de la inflación, yo decía, pero llevo 3 bolsitas, 90.000 pesos en fruta, en verduras, y está carísimo, está caro. ¿Sí? Entonces eso quería saber, esa inflación así terrible. Obviamente es como una mezcla de muchas cosas y muchos factores, ¿no? Yo creo que, o sea, da mucha rabia, sobre todo por el tema de que en Colombia hay mucha pobreza. O sea, lo que uno ve de cierta forma aquí en las ciudades como un poquito grandes o en los municipios, es que dentro de todo la gente puede
como comprar los alimentos y diferentes temas. Pero hay mucha gente de la Colombia profunda que llaman el gobierno que de cierta forma no tiene ni la posibilidad de comprarse un mercado o cosas así. Sí, la Colombia olvidada. Exactamente. Y yo creo que ahí es donde radica uno de los problemas, sobre todo con el gobierno, que si le vemos, o sea, yo me acuerdo que el año pasado, hace tal vez tres años, se le exigía a Duque y se le decía, hace tal vez 2 años, con el tema de la tributaria y diferentes cosas, se le exigía, porque de cierta forma es una responsabilidad del gobierno encontrar los mecanismos, pues para que se contrarreste eso que directamente afecta pues en la alimentación y en el tema de la gente. Y yo sí quiero poner como un tema sobre la mesa, y es por ejemplo el tema de Francia Márquez. Entonces, hay muchas cosas que hace el gobierno que van en vía contraria a lo que ellos dicen. O sea, hablan de la Colombia profunda, de suplir necesidades, pero por otro lado, yo no sé cómo hacen para tratar de apagar la economía desde todos los sentidos, con los pronunciamientos. La vicepresidenta que decía que le daba pena llegar en camioneta, dice de malas cuando llegan en helicóptero. O sea, como que hacen muchas cosas para que uno diga, de cierta forma el gobierno no está haciendo cosas eficientes o cosas propositivas para contrarrestar esto que tal vez a nosotros o a círculos con, digamos, otros círculos no digan como aguantamos hambre, pero hay familias de estrato medio bajo que ya han tenido que dejar de comprar muchas cosas y decir, bueno, va a ser el sacrificio no comer esto y no comer eso. Ahora imagínese la gente que de verdad vive en la pobreza. Entonces yo creo que sí es una responsabilidad del gobierno y creo que lo está haciendo muy mal. O sea, creo que lo está haciendo muy mal en ese sentido. La inflación, yo tengo una duda. ¿La inflación puede usar, es solo una palabra negativa o puede usarse como una palabra positiva? O sea, No, mire que hay académicos que dicen que la inflación, hay inflación, deflación, y hay académicos que dicen que la inflación hay que mantenerla, Sí. que obviamente las cosas tienen que subir y tales, pero lo que pasa es que cuando se desborda es muy difícil de sostenerla. Es lo que pasó en Venezuela, lo que pasa en Argentina, que cuando ya y terminan, la gente termina, digamos, como autoridad monetaria, nuestro Banco de la República tiene el derecho de imprimir sus propios billetes y por eso tenemos una moneda que es el peso colombiano. ¿Cómo se pierde esa autoridad? Por ejemplo, la gente dice que el tema de que Ecuador esté dolarizado es muy bueno. Es un dicho popular, pero es muy malo. Es muy malo, ¿por qué? Porque, es decir, es como que usted no sea el dueño de las finanzas de su casa, que el dueño de las finanzas de su casa sea el vecino y el vecino que vive en Estados Unidos. Es decir, la impresión de su moneda y su recurso económico depende de otro país. Pero no pasa lo mismo con el peso. O sea, de cierta forma, digamos, un escenario, el dólar se va a la baja y se vuelve nada. ¿qué es lo que va a pasar? Pierde, por ejemplo, Ecuador, pero de cierta forma el peso también está ligado a ese tema, ¿no? No, pues vuelvo y repito, digamos que Ecuador va a perder siempre hoy. Hoy, digamos, no es, económicamente hablando, ellos no son, ¿Potencia? no, digamos, no tienen dirección sobre su propio dinero. O sea, en realidad ellos dependen de lo que imprima Estados Unidos. Ahora bien, digamos, acá en Colombia, ¿por qué no se imprime plata a lo bestia? Porque tenemos un Banco de la República que se dirige por una mesa directiva independiente al gobierno. Por más de que el gobierno tiene voz, creo que no tiene voz, pero no influye directamente sobre las decisiones. Eso es algo muy positivo. Álvaro Uribe Vélez en su momento intentó cambiar la junta directiva del Banco de la República y eso fue súper... digamos que los economistas se pararon muy duro porque, vuelvo y repito, de lo del podcast pasado, dictadura es dictadura. En Venezuela, el jefe de Estado sí manda en el Banco de la República y se le hacía muy fácil decir, imprima plata, imprima y subámosle al salario mínimo y subámosle al salario mínimo. Se devaluó esa moneda. Exactamente, por eso es no vale que nada, pero... no vale nada. No vale nada y están Tengo dolarizados. otra duda. Están dolarizados. Que el gobierno no lo acepte públicamente y lo que diga, pero en Argentina y en Venezuela ya se comercia es con dólares. Pues porque es una moneda que tiene un respaldo económico súper bueno. Algo que me faltó decir de Bukele.
Bukele es el rey de los bitcoins. Sí, ahí sí, sí sí, baila. Financieramente Mal viajante, absurdo. Ahí sí baila. Absurdo porque pendejo. no tiene. Si tú trabajas en Bitcoin, quiero que sepas que eres un pendejo. A él lo robaron, mentira. Se caen. Un récord innato. ¿Quieres ser tu propio jefe? Entonces, bueno, eso es súper malo financieramente y eso aumenta la inflación. Eso aumenta la inflación de los países y más cuando las monedas no están respaldadas. Es decir, ¿por qué hoy no vale un bolívar? Porque no tiene un respaldo. Porque yo sé que un bolívar, si no tiene un respaldo político detrás, no funciona. ¿Por qué me vale un dólar? Porque sé que es un estado fuerte, o porque un yen o un euro sirven porque la Unión Europea es muy fuerte, en Asia están muy fuertes, entonces por eso esas monedas son fuertes y a mí me interesa ahorrar en esas monedas, tienen un respaldo, pero el respaldo se lo da a la gente, ¿sí ven? Claro que O sea, no no lo es- guardan. Exacto, es un papel que guarda valor, Sí, es ¿sí? el valor que le uno. es el valor que le da Pero la tengo gente. una duda. Digamos, eso es una muy pendeja. Bueno, te van a reír hasta incluso. Pero, digamos, llega el Banco de la República, dice, marica, el peso se estaba desvalorizando mucho. Si retienen pesos, ¿el dólar coge valor porque hay menos peso? No, el O- dólar no. no metamos El al dólar, dólar. no, el dólar, perdón, el peso tiene valor si empiezan a retener pesos. O sea, Entre menos dinero haya en circulación, lo más probable es que tenga más valor. Vuelvo y les repito, los diamantes los guardan para que tengan más valor, porque son bienes escasos. Si un bien deja de ser escaso, se vuelve un bien caro. Si un bien deja de ser escaso, se vuelve un bien barato, porque es fácil de conseguir. O sea, si el peso colombiano, cada vez hay más pesos en la calle rodando, pues obviamente va a valer menos y de lo contrario no. Pero ¿qué pasa? Pues por eso es que porque hoy usar una tarjeta de crédito es un suicidio. ¿Por qué? Porque subieron los intereses. ¿Para qué? Para que la gente gaste menos. Es decir, para que haya menos dinero en circulación. no. No, Está todo es que es- contento porque entendió. Claro, entendí todo. Es una medida, en economía se llama una medida contractiva. Ujú. Ok. Yo creo que Contraen la oferta. o sea, en todos los escenarios, La o sea, demanda. cada vez que yo pienso en el tema de la inflación, lo que yo más me imagino, yo he tenido la posibilidad, por ejemplo, de ir a pueblitos cerca de la provincia de Sugamuxi, y allá uno creería que no, pero hay mucha pobreza. O sea, hay gente que se la batalla para ganarse 10.000 pesos diarios. Mucho, sí, señor. Y uno, digamos, va a un supermercado y empieza a ver qué puede comprar con 10.000. O sea, uno no entiende cómo la gente sobrevive. Y hay muchos sitios, por ejemplo, no sé, en Aquitania, en Tota, donde literalmente ya están acostumbrados a comer mal. Y gente que uno diría que no es estrato, o sea, precario o bajo. Entonces, la verdad sí creo que es muy preocupante y que desde el tema de Duque yo me pongo a pensar y todo el tema, la revuelta que se le hizo a Duque, que de cierta forma yo participé en el sentido de que, o sea, estaba en contra de Duque y lo odiaba. Y uno me pone a pensar ahorita con Petro, con el precio de la gasolina, dice, o sea, digamos, ¿por qué de cierta forma, digamos, no es que se proteste de la misma forma, pero por qué no se tienen medidas para contrarrestar socialmente las decisiones que está tomando el gobierno? Pues yo no estoy diciendo que lo que está haciendo Petro todo esté malo, pero por ejemplo, el tema de la gasolina, que uno entiende que tenga que subir porque había una deuda, pero que sea como así tan repentino y que no se hagan sobre todo cosas para que la gente pobre pueda generar oportunidades, porque en ese sentido no creo que la solución de la inflación sea un subsidio. O sea, yo no creo que esa sea la solución. La mejor solución para la inflación o para la falta de alimentos o la falta de poder adquisitivo es generar oportunidades y crecimiento y empresa. Entonces, pues pucha, ahí es donde hablábamos en el capítulo pasado, que es tomar cosas positivas de todos. O sea, yo cometía el error que satanizaba el tema del capitalismo así salvaje o el capitalismo Sí, obvio. que digamos que promovía Uribe o que promovían ciertas figuras, pero yo digo, parce, o sea, todo es un equilibrio. Petro es capitalista. Por eso, él o sea, es- todo es un equilibrio y al final del día un mal gobierno es un mal gobierno no por el tema capitalista o no capitalista, sino por las decisiones que toma.
Entonces yo Exacto. creo que el tema de la inflación es complejo, sobre todo para los estratos bajos, y creo que el gobierno lo está haciendo de muy mala manera. O sea, pues visto desde afuera, ¿no? O sea, Claro, como claro, viendo el claro. gobierno así. Ok. Juanca, ¿qué Sí, no, opinas del tema? ese tema es bastante álgido y lo que dice Santiago y César es bueno explicarlo así, porque muchos no sabemos qué es la inflación, cómo funciona y demás, que le subieron, y todo el mundo sale a criticar y a decir y demás, pero desde que se empiezan a generar estas políticas completas, y ahora César lo resaltaba del ministro Campo, que tenía como una proyección, una visión de cómo mantener este tema de la inflación y demás para que los colombianos pudieran surgir, crear empresas, que el campo siga resurgiendo, que los costos no se eleven tanto, que la canasta familiar no se eleve, que podamos tener Colombia, sobre todo, como ahora se dice en este gobierno, que es potencia mundial de la vida. No es tan potencia mundial de la vida porque lo que decía ahora Santiago, se están haciendo unas políticas que no son coherentes con lo del gobierno del cambio, que no van a los territorios, que no van allá y miran cómo es que están viviendo, que muchas personas solamente están teniendo de 2 comidas que tenían al día, ahora solamente una sola comida, y precisamente ese gobierno que se eligió, ese gobierno del cambio, no está cumpliendo, se está subiendo, no están haciendo absolutamente nada para que los colombianos de a pie, los colombianos que tienen que salir a buscarse, a rebuscarse su pan diario, los que no tienen ni siquiera pensión, cesantías, nada, que venden helados, bonais, diferentes cosas, esos son los que de verdad están sufriendo el rigor de esta inflación que se está subiendo ahora. Entonces sí sería bueno que el gobierno cambie esas políticas y que en realidad se hace esa potencia mundial de la vida que no sea por ningún ¿Usted lado. está viendo sabroso? No, ¿Usted está viendo sabroso, Santi? No, con este gobierno. no. ¿Usted está viendo sabroso? Pues yo soy Santi? feliz, pero. Yo estoy viendo sabroso, pero el resto no. Dice, Me va a pesar con el resto, no mentiras. con hambre, pero sabroso. Digo. Oiga, ¿y saben qué? Les voy a decir algo para que lo tengan en el imaginario. Hay muchos que no apoyaron el gobierno de Petro y que el tiempo les va a dar la razón. Sí. Ok. Duele decirlo, pero es cierto. Pero bueno, yo quiero, La quiero, conclusión, sí. quiero terminar y ojalá me gustaría escucharlos a ustedes también. Yo empecé el podcast diciendo que estoy súper feliz porque la gente se interese por la economía. Es más, yo siempre he soñado con que haya así como una cátedra de la paz, como hay unas cátedras, a mí me gustaría que hubiera una cátedra de educación Sería financiera bellísimo. desde que somos pequeños para que todo esto, para que aprendamos a manejar nuestros recursos, para que, digamos que se trate, digamos, con un poco más de amor la economía. Pero, así como me alegra que la gente hoy se esté preguntando qué es la inflación, pues por supuesto también me da un poco de miedo, ¿no? Porque si lo está haciendo es porque hoy la gente se está preocupando cuando esos 600, 700 mil pesos que compraba en un mercado o 500.000, hoy ya se convierten en 1 millón de pesos. ¿Por qué? Porque ahora ya con los 700.000 puedes comprar un poquito más de la mitad de lo que comprabas antes. Es preocupante que la gente se empiece a intrigar por estos términos cuando está yendo mal, pero bueno, yo creo que estamos a tiempo y las medidas las acaba de decir Santis. Hay que industrializar el campo, hay que acabar con los intermediarios porque en el campo colombiano es muy triste que un intermediario gane más que el que está allá en el cultivo de papa, el que está allá en el surco sacándola, y gana más la persona que va y lo compra y se lo lleva al de la plaza en Corabastos o al de las distintas plazas de mercado. Para eso los campesinos se tienen que asociar y tenemos que reindustrializar el campo y ser de verdad la alacena del mundo. Si Colombia, con esos alimentos tan ricos que producimos y ese campo tan maravilloso que tenemos, podemos sembrar para vender alimentos al mundo, pues por supuesto el hambre no va a atacar a Colombia y vamos a ser potencia mundial de la vida y vamos a vivir sabroso. No sé ustedes qué opinen del tema, compañeros. No, yo salí muy feliz de acá. Yo era un ignorante total. Hoy sé cositas. Sé cositas. Sé cositas. Mañana voy a salir a hablar con todo el mundo. ¿Y es que la inflación? No, y es que eso, Obviamente, para los economistas que nos ven, esto es ustedes Esto es para saben, dummies. esto es un poquito más denso, pero Sí, pues sí. obviamente la idea es no, hacerlo. y vea que usted... Y es muy bueno la opinión de la ignorancia porque es como Eso. lo que la gente quiere. Exactamente, lo que la gente y quiere eso de industrializar el campo es tremendamente bueno. Las familias con mayor riqueza en Suiza son campesinos, los que tienen mayor poder adquisitivo, sus fincas, ustedes vieran, o sea,
es bellísimo. Y el campo, yo ayer estaba leyendo un documental, un artículo de La Silla Vacía, que la gente en el mundo y sobre todo en Latinoamérica se va del campo, la gente se va, y muchos, lo ideal sería salir del campo, usted se llena de conocimiento y vuelve, pero aquí no, la gente se va, se llena en la ciudad, y el campo solo, y el campo es el de donde está el surgir, ¿sí? Florece el campo, florece la vida, por ahí hay una frase de eso. ¡Oh, qué buena frase! Florece el campo y florece la vida. Sí. Yo creo que Hace como rato no estaba de para acuerdo con concluir, este man. es muy, muy importante lo del campo. Pero es que ni eso siento que esté haciendo el gobierno de forma efectiva. O sea, como que, no sé, o sea, como que todo se queda en propuestas, como que uno ve que a la larga, como que abarcan mucho y dicen, no, vamos a quitarle la tierra a esta, se restituir. O sea, como que abarcan mucho y al final no hacen nada. Entonces, yo creo que es muy clave poder exigirle al gobierno alternativas y sobre todo oportunidades para contrarrestar esta inflación que a nosotros, si a nosotros nos está atacando fuerte, a la gente pobre lo está atacando peor. Y lo que decía Juan Camilo, es muy cierto que mucha gente en Colombia está comiendo una vez al día y que ese alimento diario muchas veces no es algo nutritivo, sino es literalmente lo que tocó. Entonces yo creo que es muy importante crear esa conciencia de poder incomodar y poder decir, haga algo, o sea, el gobierno haga algo, sea el Congreso, Sirvan pa' una sea las mierda. alcaldías, todos hagan algo porque de verdad la gente lo está necesitando. Hoy hay que hacer reformas de fondo. Es increíble, por ejemplo, que un gobierno que quiere industrializar el campo en su plan de desarrollo no aumente de manera categórica, por ejemplo, la inversión en vías terciarias en nuestro país. Eso da mucha tristeza, pero bueno, vamos a ver con qué sale este man. Yo me quiero despedir diciéndoles que ya saben, ¿no? La inflación es el aumento sostenido de los precios en el tiempo de los bienes y servicios. Eso es Coartada Podcast. Coartada Coartada Podcast, Podcast, síganos en Coartada Podcast, denle comentarios, like, compartir. compartan, opinen, cuéntenos qué opinan de la, No, de la y que inflación. nos hagan preguntas porque tenemos un economista aquí. Sí, sabe No, y que nos cosas. hagan, y que nos propongan también temas. Temas. Claro. Temas, No, sí, temas, quieren. temas no tanto porque nosotros ¿Qué? podemos buscar, no sean perezosos. No, pero la gente Por eso que quiera tenemos hablar, por la pereza de estos males que nos la bajan. gente que quiera La hablar. gente que quiera hablar, sí, importante para que ustedes nos sigan @Coartada Podcast. Ustedes de qué quieren que hablemos, lo debatimos acá y lo investigamos. Y esto es Coartada Podcast. Yo contesto todo lo de Instagram. Todos Sí, los que nos han escrito, todo, a todo. todos les he contestado. Ese- Yo también, yo también. Un abrazo, Dios los bendiga. Gracias por todo. Coartada Podcast.